La lluvia caía implacable mientras Octavia Montclier permanecía de pie frente a la que había sido su mansión, sosteniendo apenas una pequeña maleta con sus últimas pertenencias. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, contemplaban cómo los acreedores sellaban las puertas de su hogar mientras los sirvientes murmuraban a sus espaldas. El carruaje negro que apareció en el camino no parecía destinado a ella, pero la mirada penetrante del marqués de Altacresta, desde la ventanilla, cambió su destino en un instante. Dorian, un viudo con cicatrices emocionales tan profundas como las suyas, le extendió una mano que significaba mucho más que refugio temporal. Ninguno de los dos imaginaba que aquella noche de tormenta, entre la desesperación y la compasión, nacería un vínculo que ni las sombras del pasado, ni las amenazas del presente, lograrían romper. El cielo gris de octubre parecía llorar sobre la mansión Montclier, mientras Octavia permanecía inmóvil en el salón principal, observando cómo los hombres del banco inventariaban cada objeto. A sus 32 años jamás imaginó terminar así, viuda en vida, despojada de todo. Señora Montclier debe abandonar la propiedad antes del anochecer, anunció el funcionario judicial con tono impersonal. Todo queda embargado por las deudas de su esposo. Las palabras resonaron como martillazos en su cabeza. Hacía apenas 3 años, Octavia era envidiada por todas las damas de la comarca. Esposa del próspero comerciante Renato Montclier, madre de 2 hermosos niños, dueña de una mansión que resplandecía durante las fiestas más exclusivas. Pero la vida se había encargado de destruir cada pieza de su felicidad con meticulosa crueldad. Primero fueron sus hijos, Emilia y Julián, arrebatados por la fiebre escarlata en menos de una semana. Recordaba sus pequeños ataúdes, tan similares que parecían una pesadilla duplicada. ¿Puedo llevarme mis objetos personales al menos?, preguntó con un hilo de voz. Solo lo que quepa en una maleta, respondió el hombre sin levantar la vista de sus papeles. El resto será subastado para cubrir parte de las deudas. Subió lentamente las escaleras hacia su habitación. Cada paso era un recuerdo. Aquí Julián dio sus primeros pasos, allí Emilia solía esconderse durante sus juegos. La habitación matrimonial, antes símbolo de intimidad y confianza, ahora parecía burlarse de ella. Tras la muerte de los niños, Renato había cambiado. Las ausencias se hicieron más largas, las explicaciones más vagas. Octavia, sumida en su propio dolor, no advirtió las señales hasta que fue demasiado tarde. Una carta llegó hace 3 meses, enviada desde el puerto de Giravia. Me he embarcado hacia las colonias. No me busques. Los negocios fracasaron, las deudas son insalvables. Perdóname. Mientras seleccionaba lo poco que podría llevar, Octavia descubrió el pequeño chal bordado que había confeccionado para Emilia. Lo apretó contra su pecho, permitiéndose un momento de debilidad antes de guardarlo en la maleta. Junto a él, colocó un medallón con los retratos en miniatura de sus hijos, un cambio de ropa, y los pocos francos que había logrado esconder. El cielo ya oscurecía cuando bajó nuevamente. La servidumbre, aquellos que durante años la habían tratado con deferencia, ahora evitaban su mirada. Algunos, los más leales, habían llorado al despedirse esa mañana. Otros, resentidos por los salarios impagos, murmuraban sin disimulo. Altiva como siempre, escuchó decir a una de las doncellas, «Y ahora no tiene ni para pagar una posada». Octavia apretó los labios. La humillación era peor que la pobreza. Había nacido en una familia respetable pero modesta. El lujo llegó con su matrimonio. Sabía trabajar, coser, administrar una casa. Pero ¿quién contrataría a la esposa abandonada de un deudor fugitivo? «Es hora, señora», insistió el funcionario. Cuando cruzó el umbral por última vez, la lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el cielo quisiera completar su miseria. Sin paraguas ni capa adecuada, pronto estuvo empapada. Su vestido, uno de los más sencillos que poseía, se adhería incómodamente a su cuerpo, mientras caminaba por el sendero de grava. Las luces de la mansión Montclier se apagaron a su espalda. Frente a ella, solo se extendía el camino real, bordeado por bosques y campos. El pueblo más cercano estaba a 5 kilómetros, y allí todos conocían su desgracia. ¿A dónde ir? Su hermana vivía en la capital, a 3 días de viaje, pero no tenía dinero para el pasaje. La lluvia arreciaba. Octavia avanzó con dificultad, arrastrando la maleta que se hacía más pesada a cada paso. El barro manchaba el borde de su vestido, y sus zapatos, no diseñados para largas caminatas, comenzaban a lastimarle. «Esto no puede ser el final», se dijo,
intentando mantener la dignidad que le quedaba, y sobrevivir a pios dolores. La oscuridad se cernía sobre el camino cuando Octavia escuchó el sonido de cascos y ruedas aproximándose. Se apartó para dejar paso, consciente de su aspecto lamentable. El carruaje, elegante y con el escudo de una casa noble que no reconoció inmediatamente, redujo la velocidad al pasar junto a ella. Por un instante, Octavia levantó la vista. A través de la ventanilla, unos ojos oscuros la observaban con intensidad. El carruaje se detuvo unos metros más adelante. El carruaje negro permanecía inmóvil bajo la lluvia. Octavia dudó, apretando el asa de su maleta con dedos entumecidos. La portezuela se abrió, y un hombre descendió con movimientos elegantes pero cautelosos. —¿Se encuentra bien, señora? —preguntó con voz grave. A la tenue luz del farol del carruaje, Octavia distinguió a un caballero de unos 45 años, alto y de porte distinguido. Su cabello negro mostraba canas prematuras en las sienes, y su rostro, aunque atractivo, revelaba líneas de preocupación y pérdida. —Estoy buscando el camino hacia Jirabia —respondió ella, intentando mantener la compostura, a pesar del agua que goteaba de su cabello. El hombre la observó detenidamente, evaluando su situación con una mirada que no era de lástima, sino de comprensión. —Soy Dorian Velázquez, marqués de Altacresta —se presentó con una leve inclinación—. Mi propiedad está a menos de 1 kilómetro. Esta tormenta empeorará. Le ofrezco refugio esta noche. Octavia vaciló. Aceptar la ayuda de un desconocido, aunque fuera un noble, resultaba impropio. Pero la alternativa era continuar bajo la lluvia hacia un destino incierto. —Es muy amable, señor, pero no quisiera importunar. —No es molestia —insistió él, haciendo un gesto hacia el carruaje. En Altacresta siempre hay habitaciones disponibles para huéspedes. Algo en su tono la tranquilizó. No había segundas intenciones, solo la cortesía de un caballero ante una dama en apuros. Con un asentimiento agradecido, Octavia permitió que el cochero tomara su maleta, mientras el marqués le ofrecía su mano para ayudarla a subir. El interior del carruaje era cálido y seco. Dorian le ofreció una manta de viaje que ella aceptó, envolviéndose agradecida. —¿Puedo preguntar su nombre? —inquirió él mientras el carruaje retomaba su marcha. —Octavia Montlier —respondió, notando cómo él arqueaba ligeramente una ceja al reconocer el apellido. —La esposa de Renato Montlier —comentó sin inflexión acusatoria. —La viuda en la práctica —corrigió ella con amargura—. Aunque él vive, me ha dejado con su vergüenza y sus deudas. El silencio que siguió no fue incómodo. Dorian parecía entender que no necesitaba palabras de consuelo, sino respeto por su dolor. —Altacresta necesita una nueva ama de llaves —dijo finalmente. La anterior partió hace 2 semanas para casarse. Si le interesa, el puesto incluye habitación y manutención. Octavia lo miró sorprendida. No esperaba una oferta así. —¿Sin referencias ni recomendaciones? —No me conoce, señor. —Conozco lo suficiente —respondió él. Nadie camina bajo esta tormenta a menos que sea una persona determinada. Y necesito determinación en Altacresta. El carruaje giró por un camino lateral, adentrándose en lo que Octavia supuso serían los terrenos de la propiedad. A través de la ventanilla empañada, vislumbró la silueta imponente de una mansión señorial. —No puedo ofrecerle alojamiento en la casa principal de inmediato —explicó Dorian—. Hay protocolos, y la servidumbre hablaría. Pero la cabaña del guardabosques está vacante y es confortable. Mañana, si acepta el puesto, la presentaré formalmente al personal. Cuando el carruaje se detuvo, no estaban ante la mansión, sino frente a una pequeña construcción de piedra rodeada de árboles. A pesar de su tamaño modesto, parecía sólida y bien mantenida. —Entiendo —asintió Octavia, agradeciendo su consideración—, y acepto su oferta, señor. Trabajaré honestamente para ganarme mi lugar. La cabaña resultó sorprendentemente acogedora. Una pequeña sala con chimenea, una cocina básica, un dormitorio con cama limpia. El marqués ordenó al cochero que encendiera el fuego mientras explicaba brevemente el funcionamiento de Altacresta. —Vendré por usted mañana a las 9, dijo antes de marcharse. —Descanse, señora Montlier. Cuando la puerta se cerró, Octavia observó su nuevo hogar temporal. Era humilde comparado con su antigua mansión, pero representaba seguridad. Se acercó a la ventana y vio alejarse el carruaje hacia la casa principal, cuyas luces brillaban en la distancia. Por primera vez en ese terrible día, sintió que podía respirar. Al deshacer su maleta,
Sus dedos rozaron el chal de Emilia. Lo extendió sobre la cama, como un talismán contra la soledad. Desde la ventana, sin que ella lo supiera, Dorian observaba la luz de la cabaña antes de entrar a su mansión vacía. La mañana llegó con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta de la noche anterior. Octavia se despertó antes del amanecer, acostumbrada a madrugar incluso en sus tiempos de señora. Se vistió con su único vestido limpio, uno gris de corte sencillo, y recogió su cabello castaño en un moño austero. Quería causar buena impresión en su primer día, puntual como había prometido. El marqués de Altacresta llegó a las 9. Vestía con elegancia sobria, sin ostentación innecesaria. Al ver la lista y esperando, asintió con aprobación. Buenos días, señora Montlier. ¿Descansó bien? Perfectamente, señor. Estoy lista para comenzar mis labores. El camino hacia la mansión principal fue breve, pero revelador. Altacresta era una propiedad antigua y extensa. Los jardines, aunque bien cuidados, carecían de los toques personales que suelen aportar las mujeres. Todo era funcional, ordenado, pero sin calidez. Mi esposa falleció hace 5 años, comentó Dorian, como si hubiera leído sus pensamientos. Desde entonces, Altacresta ha mantenido su funcionamiento, pero ha perdido cierta esencia. Octavia sintió, comprendiendo lo que no decía. Una casa sin el toque femenino era como un cuerpo sin alma, eficiente pero vacío. La mansión impresionó a Octavia por su majestuosidad. Construida 3 generaciones atrás, combinaba la solidez de la piedra antigua con elementos más modernos. Al entrar, fueron recibidos por un mayordomo de expresión severa. Buenos días, señor. El hombre hizo una reverencia perfecta. Buenos días, Gómez. Esta es la señora Montlier, nuestra nueva ama de llaves. Preséntela al resto del personal y muéstrele la casa. La siguiente hora fue un torbellino de presentaciones. El personal de Altacresta era numeroso: cocineras, doncellas, lacayos, jardineros y mozos de cuadra. Todos la observaban con curiosidad, apenas disimulada. Octavia notó los susurros. Algunos la habían reconocido como la esposa del comerciante fugitivo. La cocinera principal, una mujer robusta llamada Matilde, la recibió con recelo evidente. Llevamos años gestionando esta casa sin problemas, señora, dijo mientras le mostraba las cocinas. El marqués tiene sus costumbres muy establecidas. No pretendo alterar lo que funciona bien, respondió Octavia con diplomacia, solo aportar donde sea necesario. Durante el recorrido, Octavia observó detalles reveladores. Habitaciones cerradas desde hacía tiempo, retratos cubiertos con telas ligeras, espacios que parecían congelados en el pasado. La ausencia de la marquesa era palpable en cada rincón. Al pasar por un corredor, una puerta entreabierta llamó su atención. Dentro, vislumbró lo que parecía un cuarto infantil abandonado. Gómez cerró la puerta apresuradamente. El ala este no se utiliza, explicó con tono cortante. No es necesario incluirla en sus inspecciones diarias. Esa noche, de regreso en la cabaña del guardabosques, Octavia reflexionó sobre lo aprendido. Altacresta era una casa en duelo permanente. No solo por la marquesa fallecida, sino por algo más que no alcanzaba a comprender. Los días siguientes establecieron una rutina. Octavia se levantaba al alba, caminaba hasta la mansión y supervisaba el funcionamiento de la casa. Gradualmente, el personal comenzó a aceptarla, especialmente cuando comprobaron que sus sugerencias mejoraban el servicio sin criticar lo establecido. Una tarde, mientras revisaba el inventario de la ropa blanca, Octavia encontró un baúl olvidado en un armario. Al abrirlo, descubrió prendas infantiles cuidadosamente dobladas. Entre ellas, un chal bordado similar al que ella había confeccionado para Emilia. Lo tomó entre sus manos, sintiendo una conexión inmediata con la mujer que lo había creado. Era de nuestra hija, dijo una voz desde la puerta. Octavia se sobresaltó. El marqués la observaba con expresión indescifrable. Disculpe, señor. No pretendía entrometerme. No se disculpe. Dorian se acercó y tomó el chal. Sofía murió con su madre durante el parto. Tendría ahora la edad que tenía su hija. El silencio que siguió estuvo cargado de entendimiento mutuo. Dos padres que habían perdido a sus hijos, reconociendo en el otro un dolor familiar. A veces trabajo en bordados similares, confesó Octavia. Me ayuda a mantener vivo su recuerdo. Dorian asintió, devolviendo el chal al baúl con reverencia. Continúe con sus tareas, señora Montlier. La cena se servirá a las 8. Esa noche, al regresar a la cabaña, Octavia encontró sobre su mesa un pequeño bastidor,
hilos de colores y agujas nuevas. No había nota, pero entendió el mensaje silencioso. Las semanas transcurrieron y octubre dio paso a noviembre. Octavia transformaba gradualmente Altacresta, introduciendo pequeños cambios. Flores frescas en las habitaciones principales, menús más variados, cortinas limpias que dejaban entrar más luz. La mansión comenzaba a despertar de su letargo. Una noche, mientras bordaba junto a la ventana de la cabaña, notó una silueta entre los árboles. El marqués observaba su ventana iluminada, como asegurándose de que estuviera bien. No era la primera vez que lo descubría vigilando discretamente. Lejos de sentirse intimidada, encontraba cierto consuelo en esa protección silenciosa. A la mañana siguiente, dejó sobre el escritorio del marqués un pañuelo con sus iniciales bordadas. Un agradecimiento tácito que él recibió con una leve inclinación cuando se cruzaron en el pasillo. Ninguno mencionaba estos intercambios silenciosos. El bastidor, los hilos especiales que aparecían misteriosamente, los pequeños trabajos que ella dejaba como respuesta. Era un lenguaje privado entre dos personas heridas que comenzaban a reconocerse mutuamente. Lo que Octavia ignoraba era que estos gestos habían sido notados por otros ojos, menos comprensivos y mucho más calculadores. El carruaje llegó a Altacresta un domingo por la tarde, cuando Octavia supervisaba la preparación del té en la cocina. El revuelo entre la servidumbre fue inmediato. «El joven señor ha vuelto», exclamó una de las doncellas, asomándose por la ventana. Octavia observó con curiosidad cómo descendía del carruaje un joven de unos 25 años, alto como el marqués, pero de complexión más delgada y movimientos nerviosos. Vestía con elegancia excesiva, como si quisiera compensar alguna carencia con ostentación. «Es don Fabricio, el hijo mayor del marqués», explicó Matilde en voz baja. «No lo esperábamos, lleva más de un año en la capital». La llegada de Fabricio alteró la rutina de Altacresta. Exigente con la servidumbre y distante con su padre, su presencia creaba tensión palpable. Durante la cena de esa noche, a la que Octavia no asistió pero supervisó desde la cocina, los sirvientes reportaron una conversación tensa entre padre e hijo. Al día siguiente, mientras Octavia revisaba las cuentas en la pequeña oficina junto a la cocina, la puerta se abrió sin previo aviso. Fabricio entró, examinándola con descaro. «Así que usted es la famosa señora Montlier», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mi padre mencionó que había contratado nueva ama de llaves, pero omitió que fuera tan interesante». «Buenos días, señor Velázquez», respondió Octavia con formalidad. «¿Puedo ayudarle en algo? Solo curiosidad». Se paseó por la pequeña habitación. «Es inusual que mi padre contrate a alguien sin referencias, especialmente a la esposa de un estafador conocido». Octavia mantuvo la compostura, aunque sintió el golpe de sus palabras. «Su padre tuvo la generosidad de juzgarme por mis capacidades, no por las acciones de mi esposo». Fabricio la estudió con expresión calculadora antes de retirarse. Esa misma tarde, Octavia escuchó sin querer una discusión entre padre e hijo en el despacho del marqués. Las voces elevadas atravesaban la puerta cerrada mientras ella pasaba con ropa limpia. «Necesito ese dinero, padre», exclamaba Fabricio. «No son caprichos, son deudas de honor». «¿Honor?». La voz del marqués sonaba fría. «El juego y las apuestas no tienen nada de honorable. Ya pagué tus deudas el año pasado, y prometiste cambiar. Esta vez es diferente. Son personas peligrosas de Jirabia. Si no pago en 2 semanas, aprenderás la lección por las malas», interrumpió Dorian. «No más rescates, Fabricio. Tienes 26 años. Enfrenta las consecuencias de tus actos». Octavia se alejó discretamente, pero la mención de Jirabia la había perturbado. Era la misma ciudad donde su esposo había huido. Un puerto conocido por sus casinos y prestamistas despiadados. Esa noche, mientras cenaba sola en la cabaña, un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Fabricio, con el rostro congestionado por el alcohol. «Necesito hablar con usted, señora Montlier», dijo entrando sin esperar invitación. «Sobre un asunto que nos concierne a ambos». «No creo que tengamos asuntos comunes, señor», respondió ella, manteniéndose cerca de la puerta abierta. «Oh, pero los tenemos», sonrió con malicia. «Conoce a un tal Renato Montlier, su esposo, tengo entendido». Octavia palideció. «Mi esposo está en las colonias». «No, señora. Su esposo está en Jirabia, hundido en deudas como yo. Coincidimos en las mismas mesas de juego». Se acercó, tambaleándose ligeramente.
Los mismos prestamistas que me persiguen a mí, lo tienen trabajando como un perro para saldar lo que debe. La revelación golpeó a Octavia como un puño físico. Renato no había huido a las colonias, estaba más cerca de lo que pensaba, todavía arruinando vidas con su adicción. Eso no cambia nada, logró decir. Ya no tengo vínculo con él, pero podría tenerlo conmigo. Fabricio sonrió. Necesito 6.000 francos en 2 semanas o ciertos caballeros de Giravia me encontrarán. Su esposo debe 10 veces esa cantidad. Si me ayuda, podría interceder por él. ¿Y cómo podría yo conseguir tal suma? Preguntó Octavia, incrédula. Mi padre parece tenerle estima. Su tono se volvió insinuante. Una mujer inteligente sabría cómo aprovechar eso. Octavia sintió náuseas ante la sugerencia. Salga de mi casa, señor Velázquez. Piénselo, señora Montlier. Se dirigió a la puerta. 2 semanas. Después será demasiado tarde para ambos. Cuando se marchó, Octavia cerró con llave y se dejó caer en una silla. La idea de que Renato estuviera tan cerca reavivaba heridas que creía cicatrizadas, pero más perturbadora era la insinuación de Fabricio sobre el marqués. ¿Realmente Dorian sentía algo por ella? Habían compartido momentos de entendimiento silencioso, pequeños gestos de consideración mutua, pero de ahí a lo que Fabricio sugería. Esa noche, Octavia apenas durmió. Al amanecer, tomó una decisión. Mantendría distancia con el marqués. No daría pie a rumores ni manipulaciones. Su posición en Alta Cresta era demasiado valiosa para arriesgarla. Lo que no sabía era que ya era tarde para prevenciones. Los días siguientes, Octavia evitó encuentros privados con el marqués. Se limitaba a sus funciones estrictas como ama de llaves, comunicándose mediante notas cuando era necesario. Si Dorian notó este distanciamiento, no lo mencionó. Fabricio, mientras tanto, observaba. Con la astucia de un depredador, estudiaba las interacciones entre su padre y Octavia, atento a cada mirada, cada gesto contenido. Una semana después de su llegada, interceptó a Octavia en el jardín trasero. Se acaba el tiempo, señora Montlier, dijo, bloqueándole el paso. ¿Ha considerado mi propuesta? No hay nada que considerar, respondió ella con firmeza. No tengo medios para ayudarle, ni intención de manipular a su padre. Fabricio sonrió con suficiencia. ¿Sabe? He estado observando. Mi padre la mira de una forma particular. Los sirvientes lo han notado también. Las visitas nocturnas a la cabaña del guardabosques no han pasado desapercibidas. Octavia palideció. Las ocasionales visitas del marqués habían sido breves y correctas. Llevarle un libro, consultar algún asunto doméstico, siempre con la puerta abierta. Su padre ha sido un caballero intachable, afirmó con indignación. Cualquier insinuación contraria es una calumnia. La calumnia no necesita ser cierta para ser efectiva. Fabricio se inclinó, bajando la voz. ¿Qué cree que pensaría la sociedad si se supiera que el respetable marqués de Alta Cresta mantiene a su amante en la cabaña del guardabosques? La viuda del estafador Montlier, nada menos. El horror ante sus palabras dejó a Octavia sin aliento. Nadie creería semejante mentira. Todo el mundo la creería. Su sonrisa se ensanchó. La servidumbre ya murmura sobre los regalos, las atenciones especiales. Solo falta un empujón para convertir la sospecha en escándalo. Con un movimiento rápido, sacó de su bolsillo un pequeño objeto que Octavia reconoció con espanto. El pañuelo con las iniciales del marqués, que ella había bordado como agradecimiento. Lo encontré en el escritorio de mi padre. Un regalo personal, sin duda. Qué conmovedor. Devuélvamelo, exigió ella, extendiendo la mano. Esto, querida señora, es evidencia. Guardó nuevamente el pañuelo. Junto con las cartas que pienso enviar a las familias más influyentes de la comarca, será suficiente para destruir la reputación de mi padre. Y la suya. Octavia comprendió entonces la verdadera naturaleza del chantaje. No buscaba que ella convenciera al marqués de entregarle el dinero. Planeaba extorsionar directamente a su padre con la amenaza del escándalo. ¿Chantajearía a su propio padre?, preguntó, incrédula. Negocios son negocios. Fabricio se encogió de hombros. 6.000 francos a cambio de su silencio. O puedo empezar a difundir rumores sobre la viuda caída en desgracia que sedujo al marqués, viudo para asegurar su futuro. Su padre no cederá a un chantaje tan burdo. Oh, lo hará. La confianza en su voz era perturbadora. Mi padre valora su reputación por encima de todo. Es lo único que le queda después de perder a mi madre y a mi hermana. No arriesgará el apellido Velázquez por una mujer.
por muy especial que la considere. Se alejó con paso despreocupado, dejando a Octavia temblando de rabia e impotencia. Esa misma tarde, observó desde la ventana de la cocina cómo Fabricio hablaba con su padre en el jardín. La expresión normalmente controlada del marqués se transformó en una máscara de furia contenida. Horas después, Gómez le entregó una nota del marqués. Señora Montlier, necesito hablar con usted esta noche. Iré a la cabaña a las 9. TV. Octavia esperó con ansiedad creciente. Cuando Dorian llegó, su rostro mostraba signos de una batalla interior. Entró y permaneció de pie, rechazando la silla que ella le ofreció. Mi hijo me ha hecho ciertas insinuaciones, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, sobre nosotros. Lo sé, respondió ella. Me ha amenazado con difundir rumores si no consigue el dinero que necesita. Dorian la miró largamente, como evaluando opciones. Debo preguntarle algo, señora Montlier, y le ruego total honestidad. ¿Ha dado usted motivo, consciente o inconscientemente, para estas sospechas? La pregunta la hirió más de lo que esperaba. No, señor marqués, respondió con dignidad. Mi conducta ha sido intachable. Si sus atenciones y las mías han sido malinterpretadas, no es por falta de decoro de ninguno de los dos. Dorian asintió, y por un momento Octavia creyó ver alivio en sus ojos. Entonces debemos decidir cómo proceder, dijo simplemente. Esa noche, tras la breve y tensa conversación, Dorian se retiró sin revelar sus intenciones. Octavia permaneció despierta, atormentada por la incertidumbre. ¿Cedería el marqués ante el chantaje de su hijo? ¿La despediría para evitar el escándalo? 2 días transcurrieron sin noticias. Octavia continuó con sus labores, notando las miradas curiosas de la servidumbre. Los rumores, como semillas en tierra fértil, ya habían comenzado a germinar. Al tercer día, encontró una nota bajo su puerta. Jardín de Rosas, Miriano, Divi. El Jardín de Rosas, ubicado en la parte más alejada de la propiedad, había sido creado por la difunta marquesa, rara vez visitado ahora, ofrecía la privacidad que necesitaban. La noche era clara y fría cuando Octavia llegó al lugar indicado. La luna iluminaba los rosales dormidos, creando sombras fantasmales. El marqués ya estaba allí, contemplando una estatua de mármol que presidía el centro del jardín. Mi esposa amaba este lugar, dijo sin volverse. Decía que las rosas le recordaban que la belleza siempre regresa, incluso después del invierno más crudo. Octavia se detuvo a una distancia respetuosa. Es un pensamiento hermoso. Dorian se giró finalmente para mirarla. En la penumbra, su rostro parecía más vulnerable, despojado de la máscara de control que solía llevar. He tomado una decisión, señora Montlier, no pagaré el chantaje de mi hijo. Octavia sintió un nudo en el estómago. Entiendo, prepararé mis cosas y me marcharé mañana. No he dicho que deba marcharse. Dorian dio un paso hacia ella. He dicho que no cederé al chantaje. Pero el escándalo llegará de todas formas. Su voz era serena, resignada. Fabricio está desesperado. Si no consigue el dinero con esta estrategia, inventará otra. Mientras usted permanezca en Alta Cresta, será un arma potencial contra mí. La verdad de sus palabras golpeó a Octavia. Su presencia era el problema. Sin embargo, la idea de marcharse, de abandonar la seguridad que había encontrado, le resultaba dolorosa por razones que no se atrevía a examinar. Entonces debo irme, concluyó con pesar. No puedo ser la causa de su desgracia después de todo lo que ha hecho por mí. Hay otra solución. Dorian se acercó más, hasta que la luz de la luna reveló la intensidad de su mirada, una que Fabricio no anticipa. Octavia contuvo la respiración, esperando. Si lo que teme mi hijo es que exista un vínculo impropio entre nosotros, hagamos lo propio. Hizo una pausa. Le estoy proponiendo matrimonio, señora Montlier. La sorpresa dejó a Octavia sin palabras. De todas las posibles soluciones, esta era la que menos esperaba. ¿Matrimonio? Pero apenas nos conocemos. Nos conocemos lo suficiente. La voz de Dorian adquirió firmeza. Conozco su dignidad ante la adversidad, su capacidad de trabajo, su bondad con los sirvientes. Usted conoce mi soledad, mis pérdidas, mi forma de administrar lo que valoro. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. No le hablo de amor, Octavia. Le hablo de respeto y compañerismo, de una alianza que beneficiaría a ambos. Octavia sintió una extraña mezcla de emociones. Parte de ella quería rechazar la oferta, orgullosa. Otra parte reconocía la sensatez práctica de la propuesta. ¿Y qué ganaría usted, además de silenciar a su hijo?
Dorian sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que ella le había visto. Una compañera, alguien que ha devuelto vida a Altacresta en apenas 2 meses. Alguien que entiende el dolor sin ahogarse en él. Se acercó y con gesto vacilante, tomó su mano. No le pido una respuesta inmediata. Piénselo, Renato sigue vivo, recordó ella. Legalmente sigo siendo su esposa. Según las leyes, una esposa abandonada puede solicitar la anulación tras 1 año de ausencia probada. Ya ha pasado ese tiempo. Octavia retiró suavemente su mano, necesitando espacio para pensar. ¿Y si la gente piensa que confirma los rumores, que realmente había algo impropio entre nosotros? La gente siempre habla. Dorian se encogió de hombros. Pero un matrimonio legítimo silencia las peores acusaciones. Con el tiempo, lo aceptarán. El silencio se extendió entre ellos, lleno de posibilidades no expresadas. Finalmente, Octavia habló. ¿Qué hay de sus verdaderos sentimientos? Es solo una solución práctica para ambos. Dorian la miró largamente antes de responder. Cuando perdí a Elena y a nuestra hija, juré que no volvería a exponerme al dolor de amar. Su voz se suavizó. No puedo ofrecerle promesas románticas, Octavia. Pero sí puedo prometerle honestidad. Su presencia ha traído algo a mi vida que creía perdido para siempre. Llámelo esperanza, tal vez. Esa confesión, tan contenida y a la vez tan reveladora, conmovió a Octavia más que cualquier declaración apasionada. Necesito tiempo, dijo finalmente. Por supuesto, Dorian asintió. Pero no tenemos mucho. Fabricio actuará pronto. Se despidieron con una inclinación formal, como si la conversación extraordinaria que acababan de tener no hubiera ocurrido. Mientras regresaba a la cabaña, Octavia sentía que su vida estaba nuevamente en una encrucijada. Esa noche, sacó el chal bordado de Emilia y lo sostuvo contra su pecho. Pensó en Renato, en sus mentiras, en el abandono. Pensó en sus hijos perdidos y en la niña que el marqués nunca conoció. Pensó en Altacresta y en cómo, poco a poco, había comenzado a sentirla como un hogar. Al amanecer, había tomado su decisión. La respuesta de Octavia llegó en forma de una nota simple. Acepto su propuesta, Oum. Cuando Dorian la recibió, convocó inmediatamente a su abogado y al párroco local para iniciar los preparativos. La anulación del matrimonio anterior de Octavia se tramitaría con discreción, aprovechando las influencias del marqués. Lo que ninguno anticipó fue la rapidez con que Fabricio actuaría al verse acorralado. La mañana siguiente, partió hacia el pueblo supuestamente para realizar unas compras. En realidad, visitó a las familias más influyentes de la comarca, sembrando insinuaciones sobre la relación entre su padre y la nueva ama de llaves. Mi padre, cegado por la soledad, ha caído en las redes de una oportunista, sugería con fingida preocupación. Una mujer de pasado dudoso que ahora controla Altacresta desde las sombras. Para cuando regresó a la mansión, los rumores ya corrían como fuego en pasto seco. El primer indicio de problemas llegó con la visita cancelada de los de Berau, una familia aristocrática que tradicionalmente pasaba un fin de semana en Altacresta cada invierno. La excusa fue educada pero transparente, un compromiso inesperado. Luego fue el párroco quien, tras recibir presiones de sus superiores, sugirió posponer cualquier ceremonia hasta aclarar ciertos asuntos. Dorian, furioso pero contenido, confrontó a su hijo en su despacho. Octavia, que pasaba por el pasillo, escuchó fragmentos de la discusión. ¿Comprendes lo que has hecho? La voz del marqués vibraba de ira controlada. Has manchado no solo mi nombre, sino el de una mujer inocente. Inocente. La risa de Fabricio sonaba amarga. Padre, eres tú quien está ciego. Esa mujer te ha manipulado desde el principio. ¿Crees que fue coincidencia encontrarla en el camino, justo frente a nuestra propiedad? No toleraré más calumnias. El tono de Dorian se volvió helado. Tienes hasta mañana para retractarte públicamente. De lo contrario, quedarás desheredado. La amenaza pareció afectar a Fabricio, pues su voz perdió arrogancia. No puedo retractarme. Y ahí, tomado préstamos contra mi herencia futura. Si me desheredas, estaré muerto en 1 semana. Entonces has cavado tu propia tumba. El portazo que siguió sobresaltó a Octavia, quien se apresuró a alejarse antes de ser descubierta. Esa tarde, la tensión en Altacresta era palpable. Los sirvientes evitaban mirarla directamente, y las conversaciones cesaban cuando ella entraba en una habitación. Matilde, la cocinera que inicialmente la había recibido con recelo, pero que con el tiempo había llegado a respetarla, le advirtió en un susurro.
Tenga cuidado, señora. Las habladurías han llegado hasta la cocina. Dicen que el joven señor está desesperado, y un hombre así es peligroso. Esa noche, Dorian visitó la cabaña para informarle sobre la situación. Los rumores se han extendido más rápido de lo que anticipé, admitió con pesar. Debemos acelerar nuestros planes. ¿Es eso prudente?, cuestionó Octavia. Quizás deberíamos esperar a que las aguas se calmen. Al contrario. Dorian se sentó frente a ella, su rostro mostrando determinación. Si esperamos, el escándalo solo crecerá. Debemos enfrentarlo con la verdad. Un matrimonio legítimo, celebrado abiertamente. Octavia asintió, aunque la preocupación nublaba su mirada. ¿Y Fabricio? Ha desaparecido. La expresión de Dorian se ensombreció. Después de nuestra discusión, ordenó que prepararan su caballo y partió sin decir a dónde. Temo que haya ido a buscar a sus acreedores en Giravia. La mención de esa ciudad envió un escalofrío por la espalda de Octavia. Giravia, donde Renato se ocultaba, donde los prestamistas usaban métodos brutales para cobrar sus deudas. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. El abogado del marqués consiguió la anulación del matrimonio de Octavia, mediante influencias y documentos que probaban el abandono. Mientras tanto, las invitaciones para eventos sociales dejaron de llegar a alta cresta. Contratos comerciales fueron cancelados con excusas débiles. El aislamiento social comenzaba a afectar los negocios de la propiedad. Una semana después de la desaparición de Fabricio, Octavia encontró a Dorian en la biblioteca, estudiando las cuentas con expresión preocupada. ¿Tan malo es?, preguntó acercándose. Sobreviviremos, cerró el libro de contabilidad. Pero el daño es considerable. Los rumores han ahuyentado a socios comerciales importantes. Octavia sintió el peso de la culpabilidad. Todo esto es por mi causa. Quizás debería marcharme. Permitir que su vida vuelva a la normalidad. Dorian la miró con intensidad. ¿Es eso lo que desea? ¿Marcharse? No, la respuesta surgió sin vacilación. Pero tampoco deseo ser la causa de su ruina. No es usted la causa, sino mi hijo y su desesperación. Dorian se levantó y se acercó a ella. Además, hicimos un trato. ¿Piensa romperlo ahora? Había un desafío en su voz, pero también algo más profundo, algo que Octavia comenzaba a reconocer como vulnerabilidad. No, sostuvo su mirada. Un trato es un trato, marqués. Por primera vez en días, una leve sonrisa apareció en el rostro de Dorian. Bien, porque he decidido que nos casaremos pasado mañana, con o sin la bendición del mundo. La mañana de la boda amaneció despejada pero fría. Noviembre se acercaba a su fin, y el invierno comenzaba a anunciar su llegada. Octavia se preparó en soledad en la cabaña del guardabosques, vistiendo un sencillo vestido azul oscuro que Dorian había hecho traer de la ciudad. No habría invitados, solo los testigos necesarios. Gómez, el fiel mayordomo, y Matilde la cocinera que contra todo pronóstico, había decidido apoyarla. El párroco local había rechazado oficiar la ceremonia, pero el marqués había encontrado a un viejo capellán militar que le debía favores. Mientras se colocaba un pequeño tocado con flores blancas, Octavia reflexionaba sobre el extraño giro de su vida. Hacía apenas 3 meses, había sido expulsada de su hogar, humillada y sin futuro. Ahora estaba a punto de convertirse en marquesa de Alta Cresta. No por amor, se recordó, sino por un acuerdo práctico entre dos personas heridas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Matilde, quien la ayudaría con los últimos detalles. «Se ve hermosa, señora», dijo la cocinera con sinceridad. «El marqués es afortunado, aunque algunos no lo vean así». «Gracias, Matilde». Octavia apretó su mano con gratitud. «Por estar aquí, por creer en mí. Conozco a las personas, señora. He visto cómo ha traído vida de nuevo a Alta Cresta. Y he visto cómo el Señor la mira cuando cree que nadie observa». Esas palabras provocaron un cosquilleo inesperado en el estómago de Octavia. ¿Sería posible que este matrimonio de conveniencia ocultara sentimientos más profundos? La pequeña capilla de Alta Cresta, ubicada en un extremo de la propiedad, rara vez se utilizaba. Dorian la esperaba allí, elegante en su traje formal negro. Su rostro, normalmente contenido, mostró un destello de admiración cuando la vio entrar. La ceremonia fue breve y solemne. Los votos, pronunciados con voz clara y firme por ambos, resonaron en el espacio vacío. Cuando el capellán los declaró marido y mujer, Dorian tomó su mano y la besó con delicadeza, un gesto formal pero cargado de respeto. No hubo celebración posterior,
Solo una comida íntima en el comedor principal. Fue allí, mientras compartían un vino de la bodega de Alta Cresta, cuando Dorian finalmente abordó el tema pendiente. No ha habido noticias de Fabricio, dijo, observando el líquido carmesí en su copa. Mis contactos en Giravia no han podido localizarlo. Octavia sintió un nudo de preocupación, a pesar de todo lo ocurrido. ¿Cree que esté en peligro? Conociendo a los prestamistas de ese puerto, es probable. Dorian suspiró. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Deberíamos buscarlo, sugirió Octavia, sorprendiéndose a sí misma por la propuesta. Dorian la miró con una expresión indescifrable. ¿Por qué querría ayudar al hombre que intentó destruir su reputación? Porque es su familia. Octavia sostuvo su mirada. Y ahora, de alguna manera, también es la mía. Algo cambió en los ojos de Dorian. Un ablandamiento casi imperceptible. Enviaré a alguien mañana mismo, decidió. Pero no alimentemos falsas esperanzas. Fabricio ha tomado sus decisiones. Esa noche, Octavia se instaló en las habitaciones de la marquesa, renovadas para ella. Dorian, respetando la naturaleza de su acuerdo, ocuparía sus propias habitaciones al otro lado del pasillo. Mientras observaba la luna desde su ventana, Octavia pensó en los extraños caminos del destino. Había perdido una familia y encontrado refugio en otra. Había sido expulsada de un hogar para hallar otro más sólido. Y aunque su matrimonio había nacido de la necesidad, y no de la pasión, sentía que contenía semillas de algo que podría florecer con el tiempo. Sobre su tocador reposaba el chal bordado de Emilia, un recuerdo de lo perdido. Pero ahora, junto a él, había colocado el pañuelo con las iniciales de Dorian, símbolo de un nuevo comienzo. Un año después, el jardín de rosas de Alta Cresta florecía con renovado esplendor. Octavia, con el vientre redondeado por un embarazo de 6 meses, supervisaba la poda primaveral. Su transformación era evidente. La mujer desesperada del camino había dado paso a una marquesa respetada, cuya dignidad y trabajo habían silenciado gradualmente los rumores. Dorian se acercó por el sendero de grava, observándola con una sonrisa que ya no ocultaba. El año compartido había transformado su acuerdo práctico en algo más profundo. No había sido un camino fácil. Los primeros meses estuvieron marcados por el ostracismo social y las dificultades económicas. Pero juntos habían reconstruido la reputación de Alta Cresta, diversificando sus negocios y demostrando con acciones la falsedad de las calumnias. El correo ha llegado, anunció Dorian, mostrando varias cartas, incluida una de Giravia. Octavia se tensó ligeramente. Las noticias de esa ciudad siempre despertaban inquietud. Fabricio nunca había sido encontrado, a pesar de los esfuerzos. Algunos rumores sugerían que había huido a las colonias, otros más sombríos, que sus acreedores habían cobrado la deuda de forma definitiva. ¿La has abierto?, preguntó acercándose a su esposo. No, Dorian le tendió el sobre. Lleva tu nombre. La carta era breve, escrita con caligrafía temblorosa que Octavia reconoció de inmediato. Renato, su primer esposo, le informaba de su inminente partida hacia las colonias americanas. Había trabajado durante un año para los prestamistas, pagando parte de sus deudas. Mencionaba haber visto a Fabricio en los muelles, embarcándose hacia destinos desconocidos. Concluía con una disculpa escueta por el daño causado. Octavia dobló la carta lentamente. Renato se marcha definitivamente, informó a Dorian, y vio a Fabricio con vida, dejando Giravia. Dorian asintió, procesando la información con expresión compleja. Entonces ambos han elegido su camino, como nosotros el nuestro. Tomó la mano de Octavia y la colocó sobre su vientre, donde su hijo se movía con energía. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, estudiando su rostro. Octavia pensó en el chal de Emilia, guardado ahora junto al de Sofía en un baúl que ya no representaba solo pérdida, sino también memoria y continuidad. Pensó en la cabaña del guardabosques, donde había encontrado refugio en su momento más oscuro. Pensó en aquel encuentro bajo la lluvia, que había cambiado el rumbo de su vida. Ninguno, respondió con sinceridad. Este es exactamente el lugar donde debía estar. La carta de Giravia, con sus ecos del pasado, quedó olvidada mientras caminaban juntos entre las rosas, hacia el futuro que habían construido desde las cenizas de sus vidas anteriores.